¿Sabías que el 87% de las personas que han vivido demasiado dolor nunca muestran lo que realmente sienten? Y si te dijera que hay un secreto silencioso que solo quienes han sufrido demasiado entienden y que podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre? Imagina por un momento a alguien que después de años cargando el peso de emociones invisibles, simplemente se sienta. No porque esté cansado, sino porque algo dentro de él se desploma, no hace ruido, no se nota, solo cede, como un puente que sostuvo más de lo que debía. Y si alguna vez sentiste eso, si tu corazón alguna vez susurró «ya no puedo con todo esto» al mismo tiempo, entonces ya conoces esa escena, porque quienes han atravesado demasiado aprenden a reconocer ese tipo de silencio, un silencio que no es descanso sino colapso. Un momento que no parece dramático desde fuera, pero que lo cambia todo por dentro. Muchas veces alguien les pregunta con curiosidad genuina o quizás con cierta incomprensión ¿por qué pareces tan tranquilo frente a cosas que deberían molestarte? Y en ese momento, por dentro, se activa una batalla interna entre la necesidad de ser entendido y la imposibilidad de explicar lo inexplicable. Porque no es tranquilidad, no es paz. Es algo más complejo, más profundo, más sutil. Es la anestesia emocional que se instala cuando la mente ha sido forzada a adaptarse a lo insoportable, cuando ha tenido que procesar más dolor del que podía gestionar. No es que no sientas, es que sentiste tanto durante tanto tiempo que tu sistema aprendió a silenciarse para sobrevivir. Es la quietud que no nace de la calma, sino del agotamiento. Un silencio interior que no es descanso, sino mecanismo de defensa. Desde fuera parece fortaleza, parece temple, parece que nada te afecta, pero por dentro es pura supervivencia. Un tipo de resistencia que no se celebra, porque no fue elegida. Fue impuesta por la vida, por las circunstancias, por la urgencia de no derrumbarte en el momento en que más necesitabas sostenerte. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en alguien distinto, en alguien que ha reorganizado su mundo interno para seguir funcionando en un entorno emocionalmente hostil. Tu psicología cambia, no se vuelve mejor ni peor, se vuelve más profunda, más cautelosa, más intuitiva. Los demás pueden sentirlo, aunque no sepan nombrarlo. Lo notan en tu mirada, que carga historias que nunca fueron contadas. Lo perciben en esa pausa que haces antes de responder, no por inseguridad, sino porque estás sopesando cada palabra. Porque aprendiste que no todo puede decirse, que algunas verdades son demasiado pesadas. También lo ven en la suavidad con la que escuchas, como si cada emoción ajena pasara primero por un filtro de comprensión. Aprendiste a doblar tus emociones como si fueran papel, a guardarlas en los rincones más silenciosos de tu mente, no porque quieras ocultarlas, sino porque no hay espacio para sentirlo todo al mismo tiempo. Aprendiste a seguir caminando incluso cuando tu mundo interno es una tormenta, y nadie lo nota, porque te acostumbraste a caminar bajo la lluvia sin mojarte por fuera. Y lo más paradójico de todo es que muchas veces los demás te ven como alguien fuerte, firme, sabio, maduro, como si tuvieras respuestas para todo, como si nada pudiera sacudirte. Te observan y creen que tienes el control, que tu vida es estable, que tu serenidad es natural, pero lo que no ven es lo que sostienes en silencio, porque si pudieran asomarse, aunque fuera solo un segundo, a tu mundo interno, si pudieran sentir lo que tú sientes cuando te quedas en silencio al final del día, entenderían que esa aparente madurez no fue elegida. No fue fruto de la calma, ni del tiempo, ni de una guía amorosa. No fue algo que creció con el cuidado. Fue un recurso urgente. Un refugio psicológico construido a la fuerza. Una especie de adultez emocional acelerada que apareció no porque estabas listo, sino porque ya no podías seguir siendo frágil. Algunos crecen porque fueron sostenidos, porque hubo amor, validación, espacio para expresarse. Otros, en cambio, crecen porque la vida no les dejó otra alternativa, porque el entorno no les dio permiso para ser niños, para equivocarse, para pedir ayuda. Y cuando eso pasa, el cuerpo empieza a acumular tensiones que no le corresponden, y la mente empieza a transformarse, no con elegancia, con urgencia. Y los psicólogos lo conocen como sobrecompensación emocional,
una especie de reconfiguración interior donde la mente no busca bienestar, busca sobrevivir. Ya no responde con lógica, responde con defensa. Empieza a escanear todo a su alrededor. Se vuelve hipervigilante, siempre pendiente de pequeños cambios en la energía de los demás, en los gestos, en los tonos. No porque quiera, sino porque aprendió que lo inesperado solía doler, que los cambios repentinos venían acompañados de tensión. Por eso sobreanalizas. Por eso anticipas escenarios negativos. Por eso te adelantas a conversaciones, a reacciones, a respuestas. Tu sistema nervioso no descansa. Está entrenado para la alerta. Y lo más duro de todo esto es que esas defensas, esos mecanismos, no los pediste, no los construiste por elección. Simplemente aparecieron, se activaron, porque eran necesarios, porque en su momento fueron la única forma de protegerte. Y aunque avances, aunque sanes, aunque construyas nuevas etapas en tu vida, esas defensas no desaparecen del todo. Permanecen ahí, silenciosas, como cimientos viejos que aún sostienen parte de lo que eres. Como si dentro de ti quedara una estructura emocional antigua, cubierta por nuevas capas, pero imposible de eliminar por completo. Son rastros de la versión de ti que tuvo que sobrevivir. Y aunque ya no estés en peligro, tu sistema sigue reaccionando como si lo estuvieras. Empiezas a notar que puedes leer silencios que otros no perciben, que algo en ti detecta cuando el ambiente cambia, aunque nadie haya dicho nada. Intuyes tensiones, malestares, señales mínimas que otros ignoran. Es como si tu mente estuviera siempre afinada a la posibilidad de que algo se descontrole. Te vuelves hábil para evitar conflictos. Caminas con cuidado emocional, como si el mundo estuviera lleno de cristales rotos. Y aunque parezca que estás en calma, por dentro tu energía está en alerta. Te vuelves experto en calmar a otros, en sostener conversaciones difíciles, en aliviar tensiones que ni siquiera son tuyas. Pero, al mismo tiempo, hay momentos en los que sientes la necesidad de volverte pequeño, invisible, como si la atención sobre ti pudiera activarte algo incómodo, incluso peligroso. Y cuando caes, porque todos caemos, aprendes a levantarte rápido, sin drama, sin ruido, porque nunca te dieron el permiso de detenerte del todo, porque había responsabilidades, personas, contextos, y tú tuviste que seguir. Y así se forman los reflejos emocionales, automatismos que se activan antes de que puedas pensarlos. No son parte de tu personalidad, aunque muchos los confunden con eso. Son estrategias que tu mente grabó como si fueran guiones que hoy se ejecutan solos, porque un día fueron necesarios, guiones escritos directamente en el sistema nervioso. Lo más impactante es que casi siempre estos guiones se escriben temprano, mucho antes de que sepas cómo funciona el mundo. La ciencia lo confirma. Cuando un niño o adolescente vive bajo estrés constante, inseguridad o caos emocional prolongado, su cerebro cambia. Su forma de procesar la realidad se adapta, se recalibra, se vuelve más sensible a las señales de amenaza, incluso cuando ya no hay peligro real. Es un mecanismo de protección, pero también un peso invisible que se arrastra con los años. A veces a eso le llaman intuición, como si fuera un don, una habilidad mística. Pero muchas veces no lo es simplemente un reconocimiento de patrones, un sistema entrenado para detectar problemas antes de que ocurran, porque así se protegió durante años. No es magia, es experiencia, es necesidad convertida en percepción. Y esa percepción forma parte de algo aún más profundo, la ternura. Una ternura que no nació en la calma, sino en el dolor, una suavidad en el trato, en la mirada, en el lenguaje, no porque la vida fue fácil, sino porque fue dura. Porque quienes han sufrido demasiado saben lo que duele, saben lo que pesa no ser comprendido, y por eso no juzgan, porque entendieron que todos, sin excepción, llevan algo dentro que no se ve, algo que los condiciona, que los detiene, que los empuja. Por eso se vuelven personas con una empatía especial. No necesitan todos los detalles para entenderte, no te exigen explicaciones. Su forma de consolar es simple, pero efectiva. Te escuchan, te miran y de algún modo te entienden, porque antes de poder entender a los demás, tuvieron que entenderse a sí mismos. Y ese fue el camino más difícil. Aprendieron a contener sus emociones, a ordenar sus pensamientos, a procesar su historia. Y desde ahí pueden acompañarte sin imponerse. Pueden estar presentes sin ocupar espacio. Pero detrás de esa empatía se esconde algo que pocos ven, el cansancio,
No el cansancio físico, no el que se cura durmiendo. Es un agotamiento más profundo, más silencioso. El que viene de sostener tanto, durante tanto tiempo, sin tener dónde soltar. Un cansancio emocional que no pide ayuda, porque no sabe cómo hacerlo. Un agotamiento que se disfraza de silencio, de distancia, de estoy bien, dicho con una sonrisa suave. Pero por dentro pesa, y a veces mucho. Y así, sin proponérselo, se convierten en ese tipo de persona que puede sostener a todos, excepto a sí misma. Son quienes tienen el consejo justo, la palabra correcta, el gesto que calma, pero que, en silencio, lidian con un torbellino que rara vez logran compartir. Son capaces de escuchar, de acompañar, de contener, pero cuando se trata de sí mismos, se sienten perdidos, sin un lugar seguro donde depositar todo lo que arrastran. No es que no quieran confiar, no es que no deseen apoyo. Es que su mente aprendió, muchas veces a la fuerza, que confiar era incierto, y que lo incierto solía doler. Lo impredecible era una amenaza, no una oportunidad. Por eso, poco a poco, se vuelven emocionalmente independientes. Pero no como virtud, no como un logro consciente, sino como una necesidad, como una forma de minimizar el daño. Y esa independencia no es poder, aunque así lo parezca. Es una defensa, no es seguridad. Es un escudo cuidadosamente construido para sobrevivir en un mundo que más de una vez les falló. Aprenden a consolarse solos, incluso cuando lo único que desean es que alguien los consuele. Aprenden a observarse, a entenderse, a regularse, y no porque eso los haga sentir fuertes, sino porque no hubo otra alternativa. Nadie más lo haría por ellos, nadie más podía. Así que aprendieron a hablarse como les habría gustado que alguien lo hiciera. Aprendieron a ser su propia red, su propio refugio, su propia guía. Y eso los coloca en una paradoja constante, porque desde fuera se ven firmes, se ven serenos, se ven estables. Pero dentro hay otra historia, una historia mucho más compleja. Son hipersensibles, absorben lo emocional como una esponja. Se agotan rápido, aunque no lo demuestren. Su mundo interno está lleno de oleajes, de contradicciones, de sensaciones difíciles de explicar. Pueden sentirlo todo y al mismo tiempo desprenderse de ello cuando se vuelve peligroso. Tienen una habilidad extraña de estar presentes, de involucrarse, de mostrar interés, pero también pueden desconectarse emocionalmente si sienten que algo los pone en riesgo. Son cálidos, generosos, empáticos, pero con límites invisibles. Pueden ilusionarse, pero con reservas. Tener esperanza, pero sin entregarse del todo. Su psicología está compuesta por contrastes, fortaleza y fragilidad, claridad y confusión, ternura y retraimiento. No es que eviten la vulnerabilidad porque no la valoren. De hecho, la entienden mejor que nadie. Pero saben lo que cuesta. Saben que abrirse no siempre trae alivio. A veces, abre heridas que no han terminado de cerrar. Para ellos, mostrar su interior nunca fue una experiencia segura. Por eso, se abren lento, con cuidado, como quien ofrece algo frágil que no está seguro de si será bien recibido. Lo hacen por necesidad emocional, sí, pero también por autoprotección. Y lo más profundo de todo es que nadie suele decírselo, no están rotos. No hay nada defectuoso en su forma de ser. Todo lo que son tiene una lógica, una raíz, una razón. Su profundidad no es un exceso, es una respuesta coherente a lo que vivieron. Su silencio no es falta de expresión, es sabiduría contenida. Su manera de amar puede parecer extraña, pero es auténtica. Transformaron el dolor en comprensión, el sufrimiento en visión, la historia personal en capacidad de entendimiento. Aprecian los pequeños gestos porque conocen lo que es vivir sin ellos. Notan los detalles que otros pasan por alto, porque un día esos detalles fueron todo lo que tuvieron. Valoran la calma porque han sobrevivido al caos. Aprecian la sinceridad porque saben lo que cuesta sostener una máscara. Y hay algo que los define, que los separa, que los eleva sin que lo muestren. Siguen adelante, aunque el corazón pese, aunque la mente esté sobrecargada, aunque el futuro sea una nebulosa. Siguen, no porque no puedan romperse, sino porque ya se rompieron.
y aprendieron que también es posible volver a armarse. Quienes han vivido demasiado desarrollan una forma de ver la vida que se distancia de la norma, no porque quieran ser distintos, sino porque sus experiencias los obligaron a construir una mirada más cautelosa, más detallada, más profunda. Sienten intensamente todo, las alegrías, los miedos, las pérdidas, los silencios. Pero también han aprendido a desconectarse de lo que sienten cuando la emoción amenaza con desbordarlos. No es frialdad, es instinto de preservación, un mecanismo que se activa cuando el corazón detecta que ya no puede sostener tanto al mismo tiempo. Y esa intensidad viene acompañada de una especie de análisis constante. Incluso la felicidad, cuando aparece, no se recibe con los brazos abiertos de inmediato. Primero se examina, se observa desde lejos, se cuestiona, porque en su experiencia muchas veces la calma fue solo la antesala del caos. Aprendieron que la vida puede cambiar de golpe, sin aviso, y por eso su sistema nervioso aún vive en estado de alerta. Aunque las cosas vayan bien, aunque el presente sea amable, hay una parte de su cuerpo que aún espera el impacto, una parte que sigue preparándose para el golpe, incluso en los días soleados. Y eso, inevitablemente, se refleja en sus relaciones. No es que no amen, al contrario, aman con una profundidad que muchas veces resulta difícil de comprender. Una intensidad que no gritan, pero que vibra en cada gesto, en cada palabra. Sin embargo, ese amor también viene con miedo. Miedo a perder incluso antes de haber ganado algo. Miedo a que lo bueno desaparezca sin previo aviso. Imaginan finales antes de que los comienzos se consoliden, no por pesimismo, por experiencia. Piden perdón antes de incomodar. Perdonan rápido para evitar conflictos. Se callan lo que necesitan por no querer ser carga. Escuchan más de lo que hablan porque no están acostumbrados a que los escuchen a ellos. Dan más de lo que reciben, muchas veces sin darse cuenta. Y cuando alguien finalmente les pregunta qué necesitan, se bloquean. Porque pensar en sí mismos, en lo que desean o en lo que les hace falta, aún les genera una culpa que no saben cómo explicar. Su manera de amar puede parecer extraña, pero es profundamente real. Aman de forma constante, sin adornos, con lealtad silenciosa, con presencia firme. No lo hacen por impulso, lo hacen con conciencia, con ojos que observan más allá de lo evidente, con una intuición emocional aguda. Detectan lo que otros sienten antes de que lo digan, escuchan lo que no se pronuncia, sienten el cambio en el tono, en la energía, en lo no verbal, y todo eso también los hace vulnerables, no por debilidad, sino porque esa sensibilidad puede herirse con gestos que otros ni siquiera notan. No necesitan que alguien los dañe con intención. A veces, un simple descuido, una pequeña inconsistencia, una promesa rota sin importancia, basta. Porque la inconsistencia para ellos no es menor, es una amenaza, es un eco del abandono. Y el abandono, incluso en su forma más sutil, despierta memorias antiguas que el cuerpo guarda aunque la mente intente olvidar. Por eso, a veces parecen reaccionar de más ante situaciones pequeñas. Pero no es una exageración, es una activación emocional que viene de otra época, de otra historia, de una herida que aún no cierra. Una frase maldicha, un gesto ausente, un olvido. Todo puede tocar ese hilo que aún duele, pero no lo dicen, no lo explican, no porque no puedan, sino porque aprendieron a ocultarlo, a tragarse la incomodidad, a cargar con el malestar para no generar fricción. Priorizar la armonía se volvió una costumbre, y el miedo a ser juzgados como demasiado sensibles los hace callar incluso cuando por dentro hay una tormenta. Así que sonríen, asienten, siguen, aunque dentro de sí haya una lucha silenciosa que nadie ve. Y sin embargo, a pesar de todo lo que cargan, a pesar del cansancio, a pesar de sus propias heridas no cerradas, son los pilares emocionales de quienes los rodean. Son el refugio silencioso de sus amigos, de su familia, de sus parejas. Sostienen cuando otros no pueden más. Escuchan cuando nadie más tiene la paciencia. Comprenden incluso lo que no se dice. Tienen una capacidad casi instintiva para traducir emociones ajenas, para ponerle nombre a lo que otros apenas logran sentir. Es como si tuvieran una visión emocional más aguda, como si pudieran ver a través de los gestos, de las palabras, de las sonrisas fingidas. Detectan con facilidad cuando alguien está actuando. Notan los microgestos, las pausas en la voz, el brillo apagado en los ojos. Escuchan un «estoy bien» y saben que detrás se esconde un «no sé cómo seguir». No necesitan pruebas, solo presencia.
porque han estado ahí, porque saben lo que es disimular el dolor y esa capacidad de conectar profundamente con los demás. Aunque hermosa, también es agotadora, porque sin darse cuenta empiezan a absorber emociones que no les pertenecen, sienten el peso de lo ajeno como si fuera propio, cargan responsabilidades emocionales que nadie les pidió, pero que igual asumen, se convierten en sanadores sin querer serlo, y los sanadores, aunque no lo parezca, también se cansan. También necesitan a alguien que los sostenga a ellos, pero su cansancio no se expresa con grandes caídas, no hay escenas dramáticas, no hay explosiones emocionales. Es un desgaste sutil, silencioso. Se nota en detalles pequeños, empiezan a hablar menos, sus respuestas se acortan, sus risas pierden intensidad, su energía se vuelve más tenue, como si poco a poco intentaran hacerse invisibles para no molestar, como si su forma de pedir ayuda fuera desaparecer sin hacer ruido. Y cuando alguien se atreve a preguntarles si están bien, sonríen y dicen «estoy bien». No porque lo estén, sino porque poner en palabras todo lo que sienten implicaría revivirlo. Y eso, muchas veces, es demasiado. A pesar de todo, siguen adelante, no por obligación, no por imagen. Siguen porque hay algo en ellos que no se rinde. Una fuerza que no necesita ser vista para existir. Una fuerza real. Silenciosa. La fuerza de quien se levanta incluso cuando no tiene ganas. De quien sigue creyendo en el amor, en la conexión, en la bondad, aunque tenga razones para dudar. De quien sigue apostando por las personas, por la vida, por la esperanza, a pesar del miedo, a pesar del dolor. Porque en el fondo, muy dentro, aún desean conexión, aún sueñan con ser vistos de verdad, aún anhelan un espacio donde puedan descansar emocionalmente, un lugar donde no tengan que ser los fuertes todo el tiempo, donde puedan ser simplemente humanos, sentir sin protegerse, amar sin medir, llorar sin pedir perdón, ser sin tener que justificarlo. Y lo más poderoso de todo esto es que no solo sobrevivieron, se transformaron, no se quedaron en el dolor, lo analizaron, lo desmenuzaron, buscaron sentido donde otros se habrían rendido, convirtieron la herida en comprensión, aprendieron a poner límites sin dejar de ser empáticos, a reconocer su valor sin necesitar validación externa, a diferenciar entre una reacción automática y una respuesta consciente, aprendieron a abrirse de nuevo, pero esta vez con coraje, con criterio, con elección, porque no están definidos por lo que les pasó, están definidos por lo que hicieron con eso, por cómo lo enfrentaron, por lo que construyeron después. Llevan cicatrices, sí, pero no como un símbolo de derrota, sino como marcas de crecimiento. Llevan recuerdos difíciles, pero también nuevas memorias que han elegido crear. Llevan dolor, pero también esperanza. Y en la medida en que se entienden a sí mismos, en que comprenden su propia historia emocional, algo cambia. Descubren que no son frágiles, aunque el mundo les haya dicho que sí. Descubren que ser sensible no es sinónimo de ser débil, sino todo lo contrario. Que ser reflexivo en un mundo que celebra la impulsividad es una forma de resistencia. Que su profundidad es un tesoro en una época que teme mirar hacia adentro. Su mente, lejos de ser un campo de batalla, es un relato en evolución. Una historia compleja, rica, valiente. Una narrativa interna que demuestra que, incluso cuando la vida no fue suave, aún es posible convertirse en algo luminoso. No porque siempre brillen, sino porque conocen bien la oscuridad, y eso los convierte en faros, en guías silenciosos, en personas cuya sola presencia transmite calma, porque no necesitan entender todos los detalles para acompañarte, solo necesitan estar. Transforman su dolor en perspectiva, su experiencia en sabiduría, su sensibilidad en herramienta. Son quienes muestran que se puede vivir profundamente incluso cuando la vida te enseñó a protegerte, y por eso, aunque a veces pasen desapercibidos, son invaluables. Si tú eres una de esas personas, si has sentido demasiado, cargado demasiado, sobrevivido a más de lo que cualquiera sabe, entonces tal vez hoy es momento de reconocerlo. Nada de lo que eres es un accidente. No fue debilidad, fue adaptación, fue inteligencia emocional en evolución. Y ahora, sin que te des cuenta, estás en condiciones de crear un futuro más suave que tu pasado. Uno donde el amor no te haga desaparecer. Donde la fuerza no sea una obligación, sino una elección. Donde la sensibilidad no sea una debilidad, sino tu forma más poderosa de vivir. Porque tú no solo pasaste por mucho, tú creciste a través de ello.
Y ese crecimiento ahora es tu poder silencioso.